Diálogos en movimiento. Voces que construyen, resisten y se organizan en el territorio. Porque cada historia cuenta. Hora Social. Construir comunidad desde sus voces. Diálogos en Movimiento es nuestro espacio para abrir el micrófono a las voces protagonistas de las organizaciones civiles. En este mes de mayo es el mes de la concientización sobre la enfermedad de Lyme. Hay enfermedades que, además de sus síntomas, enfrentan otro problema, el desconocimiento. El Lyme es una enfermedad asociada a picaduras de garrapatas infectadas y que generan debates médicos, científicos y sanitarios en distintos países. Y la Argentina es uno de esos países que aún no reconoce a Lyme como una enfermedad dentro del país. Vamos a hablar con Mónica Alicia Cayuga. Ella es investigadora, es psicóloga y ha trabajado sobre el Lyme. Vamos a conocer su historia en relación a esta enfermedad. Muy buenas tardes, Mónica, bienvenida a Hora Social. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Mónica Carugati. Listo, Sí, Mónica Carugati. Alicia Carugati. Ahí está. Sí, perfecto. Coméntenos primero su historia con el Lyme. ¿Por qué usted se ha interesado en el Lyme? ¿Cuál es su relación con el Lyme? Bueno, yo soy paciente de Lyme crónico. A mí me picó una garrapata en 1966 en la ciudad de General Belgrano, en un campo a 100 kilómetros de la capital federal. Estuve muy enferma, tenía 12 años en ese momento, estuve muy enferma, muy mal, unos días, 15 días más o menos después de la picadura, pero nunca se asoció ese episodio, que fue bastante grave, ¿no?, a la picadura de la garrapata, nunca. Desde ese momento siempre estuve enferma, con diversas afecciones que produce esta enfermedad, ¿no? Y tuve diagnósticos como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, fiebre reumática, terribles problemas intestinales, y después, bueno, cuando evolucionó, cuando cambiaron las enfermedades, cambió la investigación, fatiga crónica, y después fibromialgia, también tuve ese diagnóstico. Pero yo estuve siempre muy enferma, con infecciones recurrentes, infecciones renales graves, infecciones pulmonares graves, que cedían con los antibióticos, pero nunca se asoció a eso, hasta que yo ya tenía una fatiga extrema, invalidante, y me voy a vivir con mi hija a Italia, y ahí, en primer lugar, bueno, tenía un cáncer en ese momento, el oncólogo consideró que la fatiga era muy, muy grave y me derivó, y ahí fui a ver a un especialista en fatiga crónica muy importante, que me diagnosticó la fatiga crónica como una enfermedad, pero inmediatamente tuve una infección con la medicación y me dijo, no, esto es otra cosa, esto es un Lyme. Y después fui a ver al doctor Trevisan en Trieste, que era un médico que tenía un servicio que hacía 30 años, que era jefe de ese servicio, especialista en Lyme en una zona endémica, y me hizo inmediatamente el diagnóstico de Lyme. Entonces, o sea que para mí pasaron un montón de años, claro. Estamos en el 2015. Y es decir, usted asegura que fue esa garrapata que la picó en ese año que es la que causó este Lyme. Yo aseguro que, o sea, en la única garrapata que yo recuerdo, porque fue un episodio muy importante, ¿no? Claro. La garrapata se incrusta, fue en el brazo, y sacarla es muy difícil. Claro. Y fue un antes y un después en mi salud.
Y bueno, tengo los análisis positivos y el diagnóstico clínico, que es lo más importante en la enfermedad de Lyme, el diagnóstico clínico, hecho no solo por el doctor Trevisan. Después yo consulté a otros especialistas que reafirmaron ese diagnóstico. Tengo varios estudios hechos en Alemania, en Italia, en España, que reafirman el diagnóstico porque tengo positivos los anticuerpos de Borrelia burgdorferi. ¿Por qué el gobierno argentino en todos estos años asegura que no hay Lyme en Argentina? ¿O que son casos aislados que vienen del exterior? Esa es la pregunta del millón. Yo le podría decir que para afirmar esto, primero hay una gran ignorancia, ¿no es cierto? Porque he visto las publicaciones actualmente, no siempre pasó así. Nosotros tenemos publicaciones científicas de los años 80, hechas por gente muy importante, muy responsable, que dan cuenta de la enfermedad de Lyme en Argentina. Pero más o menos desde después del año 2000 se empieza a negar, a decir no, acá no hay, esto no es Borrelia, no hay Lyme en humanos. Y bueno, entonces en primer lugar hay esto, ¿no es cierto? Lo que se ha publicado carece de validez, es fácilmente rechazable, haciendo un análisis científico, y en este último tiempo estoy hablando, porque las publicaciones más viejas, por ejemplo, en 1993 el doctor Ristanchi encuentra en pacientes en Bransen, una localidad que está muy cerca, 50 kilómetros de donde me picó a mí la garrapata, encuentra pacientes de Lyme, ¿no es cierto? Encuentra Lyme en el suero de los pacientes anticuerpos. Después hay un estudio muy importante en la zona de Santa Fe. En Santa Fe fue muy pionera también. Fue el primer reporte es de un investigador de la Universidad de La Plata también, que determina que 2 pacientes que habían muerto en una casa que vivían con un montón de perros, mueren de Lyme, que había estudiado en Estados Unidos también él. Y posteriormente se hace una investigación muy importante que la hizo un especialista en ¿cómo se llama esta enfermedad que se cae la piel? De lepra, un especialista de lepra. Fueron un equipo de gente que hizo esa investigación, y era una persona reconocida y mundialmente caracterizada por su ética, que estuvo a la cabeza de esa investigación, y que hablan de, no sé, pero eran como 47 pacientes de un instituto psiquiátrico a los que les hicieron las pruebas de Lyme, porque también da síntomas neurológicos, claro, ¿no? Entonces hay investigaciones que dan cuenta de la existencia en nuestro país. Después también hay un montón de investigaciones que encuentran la borrelia en garrapatas, en pájaros, en perros. Hay una investigación de 1988 que da cuenta que un porcentaje altísimo, que yo no me acuerdo ya si no era el 28 o el 30% de los perros de la ciudad de Rosario que utilizaron esta investigación tenían anticuerpos contra borrelia. Y recientemente se hace en el tigre una investigación en los ratones. Los ratones son reservorios de la borrelia, donde se encuentra Borrelia burgdorferi en un tipo de ratones. Entonces, o sea, no es que no hay borrelia en nuestro país. Por ejemplo, en Australia se encontró solo otro tipo de borrelia, que es la que se encuentra en los reptiles. Pero nosotros tenemos la Borrelia burgdorferi, nosotros la encontraron. O sea que no... Y los humanos acá estamos, somos nosotros. Y usted, y desde su investigación, otros pacientes, ¿qué pruebas, además de estas publicaciones que se han mostrado, qué otras pruebas le presentan el Estado para que diga que hay Lyme en Argentina? Porque declarando que hay Lyme en la Argentina tiene que hacer una inversión en medicina, en
en las pruebas, es decir, los negativos para las pruebas. Y aceptar que tenemos un montón de pacientes crónicos que están diagnosticados con otras enfermedades que ya no han sido diagnosticados a tiempo y aceptar que no han hecho en los últimos años campañas de prevención. Y entonces esto se sigue como decir, propagando, ¿no? Y además es peor, porque si uno no hace campañas sobre esto y están diagnosticando otras enfermedades, por ejemplo, ayer hablábamos con usted y tenemos fechas de enfermedades que podemos llamar similares muy cerquita, es decir, el lupus, la fibromialgia, pero terminan teniendo casi los mismos síntomas que podemos diagnosticar una, pero en realidad es la otra. Exactamente. Yo, por ejemplo, tuve suerte porque cuando me diagnosticaron fiebre reumática, que es una enfermedad que produce una, ¿cómo se llama? Esta bacteria en la garganta. Bueno, ahí me dieron un montón de antibióticos. Entonces yo estuve con penicilina un año primero, después otro año. Entonces tuve suerte, porque era una época en que los antibióticos no tenían mala prensa. Entonces siempre me dieron antibióticos, pero ahora nosotros tenemos gente que hace 3 o 4 años que está picada, o 5 años que tiene síntomas crónicos y que no se ha empeorado tremendamente, están como yo, por ahí que tengo tantos años de enfermedad, y no les han dado un antibiótico, ¿no? Hasta que ahora se han hecho los análisis, aún con los análisis de ELISA positivos, hacen un show, hacen congresos, se encuentran y dejan pasar el tiempo, y la borrelia se mete en el torrente sanguíneo inmediatamente se cronifica. Es una bacteria súper inteligente. Entonces, la gente tiene que saber que si se encuentra una garrapata incrustada en su piel, cómo tiene que sacársela, tiene que ir inmediatamente a que estar atenta a que no le aparezca un eritema o otros síntomas, por ejemplo y dolor de cabeza terribles, y medicarse inmediatamente con los antibióticos adecuados, ¿no? Entonces la gente tiene que conocer, tiene que saber esto. Y los pacientes sí, dígame. Sí, ¿cómo es la situación de los países limítrofes? Porque usted estaba hablando de Santa Fe, y Santa Fe al ladito tenemos Uruguay, nosotros acá al ladito tenemos Chile, y sé que hay algunos infectados en Mendoza. Sí. En los países limítrofes, a ver, la negación de la enfermedad de Lyme es mundial. Es mundial. O sea, en Estados Unidos tuvieron que pasar muchos años, que es donde se aísla la Borrelia burgdorferi sensu stricto, que es cerca de Boston, muchísimos años antes de que se entendiera cómo era esta infección, que era una infección persistente, que podía aparecer años después, para que se medicara a la gente crónica, sobre todo, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, hubo cambios, ellos tienen asociaciones de pacientes fuertísimas, sostenidas económicamente fuertemente, entonces tienen posibilidad de acceder al Congreso, y una de las cosas que fue fundamental fue desde hace más o menos unos 10 años o 12 años que comienzan a hacerse los juicios contra la Asociación de Infectología, contra el Estado, y esos juicios terminan arreglándose, y siempre aparece un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento nuevo, digamos. En los países limítrofes es así la situación. En Brasil, por ejemplo, ha habido un médico que se llamó el doctor Yosinari, un grande realmente, que estudió con la gente que descubrió la bacteria y que estudió la bacteria en Estados Unidos, y cuando él viene, el gobierno de San Pablo
le da una subvención muy importante, y empieza a trabajar buscando Borrelia en Brasil. Y él hace una investigación de años, y llega a la conclusión de que, o sea, entre las muchas bacterias que se encuentran, ¿no? Llega a la conclusión de que encuentra la bacteria, la Borrelia burgdorferi sensu lactos, sensu strictos, la de Estados Unidos, la encuentra pero adaptada al bioma brasileño, y la encuentra en otro tipo de garrapatas, y la encuentra ¿cómo decirle? En una forma que tiene la Borrelia de adaptarse al sistema inmune nuestro, que es en forma, se dice, círculos, en forma de círculos redondos, cuerpos redondos. La encuentra así. Cuando es enriquecido el material en el cultivo, aparece la Borrelia sensu lacto, o sea, el sensu stricto, aparece moviéndose ahí la Borrelia. Cuando es enriquecido cuando se cultiva, ¿no? Entonces tenemos en Brasil que en otras garrapatas, que son la Amblioma cajenense, por ejemplo, en otra amblioma que tienen los perros, aparece esta bacteria, y ese es el Lyme brasileño, que tiene algunas características que nosotros pensamos que algunos de nosotros lo tenemos. Sí, es mucho más resistente, ¿no? Bien. Sobre todo da una fatiga tremenda, y que nuestros pacientes tienen mucha fatiga y muchas infecciones. Mónica, ¿cómo? Pero bueno, eso no lo aceptan. Si usted va no lo aceptan, dice, no. Esa investigación no sirve, una investigación de 30 años, ¿no? De 30 o 40 años subvencionadas por el gobierno de San Pablo. Entonces, es así, digamos, es así la situación. Y cuando llevamos los análisis hechos en el exterior, nos dicen, no, siempre encuentran alguna razón. Negar eso es terrible. Si usted me explica cómo hacen para negar esto, no se lo puedo explicar, ¿no? Entonces ustedes la salida que tienen es como su investigación publicada en revistas internacionales, en congresos, mostrando evidencia de que sí hay Lyme, es decir, que la sociedad científica reconozca de alguna forma el Lyme en Argentina. Sí, no sé cómo vamos a hacer para reconocerlo. Digamos que cuando se empiecen a judicializar los casos, porque a medida que nosotros, o sea, el trabajo de los pacientes en Argentina y en el mundo es un trabajo de años. Primero hicieron un grupo de WhatsApp, hicieron una página de internet, y eso llevó a que la gente, cuando ve una garrapata incrustada, ve el eritema o no, inmediatamente busque en Google, y se conectan con la gente que está manejando esas plataformas, y entonces así logramos que varios pacientes, varios del grupo, hayan podido ser medicados rápidamente. Hace muy poco... ¿Se puede llegar a que los pacientes de Argentina judicialicen el caso? Es decir, que vayan a la justicia y le pida a la justicia reconocer el Lyme. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Porque nosotros los pacientes tienen los análisis positivos, no solo tienen el diagnóstico de los especialistas, de la gente que hace 30 años o 40 años que está trabajando con el Lyme, gente que ha podido viajar al exterior, ¿no? Y sino que tienen los análisis positivos, tienen la clínica, tienen la enfermedad. Nosotros tuvimos 2 médicos acá. Uno, Ricardo, que ustedes lo han entrevistado, que es un médico de La Plata, que falleció, y el otro fue Melchor, que casualmente, Melchor había estudiado, también está fallecido, había estudiado en Estados Unidos, entonces le llega una paciente con Lyme crónico y él inmediatamente piensa en la enfermedad. Y resulta ser que esa paciente, al final pueden a viajar y hacerse los análisis en Estados Unidos, conjuntamente con los de acá que les habían dado positivo, pero ellos dicen que no sirven. Y entonces la medica, y los pacientes mejoran, aún los crónicos. No es lo mismo un paciente que no tomó varias
un paciente crónico que no ha tomado varias veces ciclos de antibióticos que el que nunca tomó. Claro, es diferente la situación. Bueno, vamos a seguir atentos a este tema. Ya venimos haciendo varias entrevistas sobre el tema. Sí, así que tengan estos micrófonos abiertos para lo que necesiten. Vamos a seguir visibilizando el tema, ver hacia dónde va, cómo siguen los pacientes, sobre todo visibilizando lo que les pasa a los pacientes y cómo también esto mismo que usted acaba de decir, si se judicializa o si va por el gobierno, si piden alguna forma de que la enfermedad pueda hacerse conocida, pero sobre todo para el bienestar de los pacientes actuales y de los que vendrán, porque si no se hace una campaña de concientización, los pacientes van a seguir apareciendo. Seguramente. Hay algo que le quiero decir, que quiero agradecer a la Municipalidad de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires, sí, que hay una paciente, 9 de julio, una paciente crónica, y ellos han, en este mes, para sensibilizar a la gente, han iluminado la Municipalidad de verde. Esto es algo que se hace en todo el mundo, las cataratas del Niágara se iluminan, las municipalidades, y lo ha hecho la Municipalidad de 9 de julio, y para mí fue una sorpresa impresionante y inmensamente agradecida, sí, porque ahí la sigue un médico a esa chica. Ah, bien. La sigue un médico. Entonces empiezan a ver esas semillitas en el interior del país de un paciente, un médico que empiezan a hacer su caminito. Exacto. Y que los gobiernos locales lo empiecen a reconocer, también está bueno. Sí, hay otras cosas también que están trabajando los pacientes en otras áreas, en donde se ve que ya los médicos no aceptan las directivas del Malbrán o de la Sociedad de Infectología y dicen, no, yo tengo una obligación con mi paciente, entonces escriben el diagnóstico, ¿no? Obviamente con análisis positivos, el diagnóstico clínico no lo saben hacer, que es lo que verdaderamente, sí. Y tampoco tienen los materiales para poderlo hacer. Claro, sí, y sobre todo la experiencia, ¿no? Porque esto es una cuestión de experiencia, no es ni siquiera difícil, le digo la verdad. Bueno, Mónica, un placer, ya nos está cogiendo el corte. Un placer, sigamos en contacto, es una tarea enorme que están haciendo los pacientes y nos gusta acompañarlos, nos gusta estar cerca y visibilizar lo que está pasando. Así que un placer, será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias porque siempre están atentos a este tema, gracias. Mónica Carugati, miembro paciente de Lyme Argentina, con esta investigación, que ella publicó una investigación sobre evidencia de Lyme en Argentina, y el título que dijo, se puede llegar a judicializar los pacientes que hoy día tienen pruebas que se han hecho en el exterior y que el gobierno argentino no lo está reconociendo. Así que, así como en otros países ya se judicializó el tema, en Argentina parece que va camino a lo mismo porque están organizados. Hora Social, construir comunidad desde sus voces.